Héctor Hugo Ehue, qué gusto me da saludarte, poder platicar contigo. El gusto es mío, Roberto. Es un placer verte, además, que eso es fundamental después de tanto tiempo. Pero aquí nos estamos viendo y me da muchísimo gusto. Muchas gracias e igualmente mucho gusto, Héctor Hugo. Quiero que empieces por platicarnos, Héctor Hugo. Todos conocemos tu brillante trayectoria como futbolista, pero quisiéramos saber cómo empezaste a jugar y en dónde desde tu niñez. Fíjate, Roberto, que nosotros crecimos en el campo con mi padre, que era un hombre de campo, era un amansador de caballo y además tenía una carnicería. Montábamos nosotros el pelo, como salíamos y andábamos todo el día. Y jugábamos en el campo. El fútbol es la prioridad del uruguayo, es la prioridad. A los 11 años ya estaba en el Club Bristol, que estábamos jugando con unos primos. Nos juntábamos todos los primos, los Evri, los Simoncelli, y así nació el Club Bristol. Y entonces jugábamos nosotros en el campo y no teníamos para los balones. Entonces inflábamos increíblemente una vejiga de la vaca que papá destazaba y la teníamos que inflar con una cañita de esa caña para soplar y la atábamos. Y la vejiga era una cosa grande así. Y mientras jugábamos se empezaba a desinflar y iba de a poquito y otra vez a inflarla. Así empezamos y con la famosa pelotita de trapo que la hacíamos con una aquella media de nylon de mamá que se llenaba de trapito, se le hacía una vueltita, se ponía y quedaba una pelotita de trapo, y ahí jugábamos con esa pelotita y así fueron los inicios. Hasta que a los 12, 13 años ya Bristol dice, bueno, tenemos las juveniles de los 12 años y ahí ya estábamos en un equipo organizado, con un entrenador que de fútbol él no había estudiado, era un sastre, el señor Lozano, y entonces él decía, bueno, yo les voy a traer la vestimenta y con una bolsa traía los zapatos de fútbol. Y sacaba de la bolsa los zapatos y decía, bueno, cada quien agarre sus zapatos. Yo manoteaba un zapato y si era número 7, que yo calzaba 7, hasta que no consiguiera otro número 7 no entregaba el mío. Pues estaban los pares para todos ahí. Y bueno, así empezamos en el Bristol, en esas edades tempranas. Lógicamente que disfrutábamos del fútbol, estábamos con los amigos. Bristol, Héctor Hugo, Bristol, ¿qué tan cerca ese club? ¿Qué tan cerca de Montevideo? No, el Bristol está en la ciudad de Mercedes y estamos a 278 kilómetros, 3 horas y media por carretera para Montevideo. Me quedé pensando en la vejiga, disculpa mi ignorancia. Dices que se desinflaba, pero ¿no se rompía esa vejiga? No. Es sólida una piel. Después conseguimos un cuero un balón, el cuero de un balón que tenía su cámara, que era una cámara con un pito chiquito, largo, que se ataba y se metía en el cuero que se hacía la famoso balón que se cosía con tiento, así como los antiguos, eso era. Nosotros conseguimos un cuero y metíamos la vejiga dentro. No, la vejiga tiene una consistencia impresionante. ¿Y el tamaño, dices que era más o menos el equivalente a un balón de los actuales o más grande? Sí, se ampliaba y al golpearla a nosotros se iba distendiendo más, por eso ya había que inflarla más. No, impresionante. Nosotros nos reímos ahora, pero para nosotros era la ilusión más grande que teníamos. Ahora, ¿a qué edad, Héctor Hugo, ya piensas en ser futbolista profesional? Bueno, imagino que lo sueñas desde niño, pero ¿a qué edad dices ya voy a probar suerte, ya voy a tal equipo
en las fuerzas básicas, etcétera? Bueno, ahí yo a los 11 años jugaba con todos mis primos y eso. Yo le pegaba fuertísimo la pelota. Entonces lo matábamos a pelotazos a los jóvenes como igualitos, de la misma edad. Jugábamos en una cancha de básquet del Club Bristol, que era el Club Bristol es eso, es un club que tiene la cantina, donde da de comer, la gente va y toma, como en España, toma la cañita, la grapa, el vermú, y van al mediodía. Bueno, y nosotros jugábamos al fútbol en esa cancha de básquet de cemento, era todo de cemento. Después Bristol tenía una cancha de fútbol que rentaba cerca de la misma ciudad de Mercedes, íbamos unas 10 cuadras y ahí ya era el campito. Ahí a los 12 años ya estábamos organizados. Categoría de 12 años, hay categoría que era la cuarta división, después estaba la quinta, después estaba la sexta, después estaba la séptima, había hasta novena división. Entonces todos, yo a los 13 años que íbamos a la cancha de Bristol, a nosotros los que ya jugaban en el primer equipo nos decían, vayan ustedes atrás de la portería. Bueno, y había un solo balón o dos balones, había uno de portero y los que pateaban de afuera de la portería, no daba para otro. ¿Qué sucedía en ese momento? Gabriel Varela, que fue después el mentor de nosotros para el primer equipo, que era un defensa central, que vive todavía, tiene 87 años, Gabriel ahora, y decía, vayan atrás. Varela, perdón, Héctor Hugo, Varela, ¿algún parentesco con el célebre Varela del 50 o no? No, con Odulio nada, nada. Odulio Varela, sí. Gabriel es de ahí, de la zona de Mercedes. Bueno, decía, pónganse atrás de la portería. Nosotros vamos a tirar al arco y tenemos dos balones. Por cada balón que ustedes regresen, si van dos balones, ustedes van a regresar dos. Dice, pero nosotros para patear un segundo balón tenemos que esperar 3 o 4. Ahí, dice él, péguenle de aire, con la derecha, con la izquierda, de volea. Entonces terminábamos golpeando y la práctica la hacíamos atrás de la portería, regresando los balones. Para devolver rápido el balón, péguenle como venga. Claro, porque no había red, pasaba por la portería y había unos árboles atrás y nosotros teníamos que recoger ese balón. Y ahí, a los 14 años, que ya estábamos un poquito más organizados, yo seguía viviendo en el campo, yo ayudaba. En esos 14 años mi padre falleció cuando yo tenía 13 años, un 3 de enero del 61. Y bueno, yo después de ahí, papá tenía la carnicería, se quedó mamá, mi hermano el mayor y yo. Entonces yo también había aprendido a destazar a los 12 años, 13, cómo se cuerea una vaca y teníamos que ir a hacer. Hasta que mamá un día decidió que la carnicería no debía de seguir, Pedro ya estaba estudiando, tenía que ir y entró a trabajar después en el Banco de la República, después de haber dado examen y todo, y trabajó 50 años en el banco. Y yo me fui a trabajar a un tambo, a ordeñar vacas, 80 vacas había. Y entonces ordeñábamos a las 4 de la mañana, terminaba y me iba a la secundaria, terminaba la secundaria, comía en casa y en la tarde tenía que ir otra vez a hacer un ordeñe de 1 hora porque se ordeñaba 2 veces el ganado porque tienen ubre muy grande y te dan 25 litros. Te puede dar una vaca holanda de esa raza inmensa, ubres inmensas. Y después había 2.000 gallinas ponedoras que había que recoger los huevos y darles de comer. Yo terminaba de ahí, eran como las 6 de la tarde, tenía que hacer la tarea de la secundaria y esa era una rutina. Hasta que después que salí del campo, que terminé la secundaria, tenía ya 15 años, bueno, todavía estaba en secundaria a los 15 años. A los 15 años jugaba yo en la tercera de Bristol. Y sí iba a jugar Porque mientras estabas con las vacas y las gallinas, ¿no había tiempo para jugar fútbol o sí tenías espacios para cascarear por lo menos?
Claro, terminaba del campo y nos poníamos a jugar fútbol hasta la hora que eran las 7 de la tarde, las 8 de la noche. Ahí estábamos. Ahí peloteábamos, solo jugábamos al fútbol. Ahí nadie te dirigía absolutamente nada. Entonces, después ya vengo a Bristol, donde está el gallego, que él ya era el jugador del primer equipo y ayudaba en el trabajo de trabajo técnico de todos nosotros. Y yo debuto a los 15 años en el equipo de primera de Bristol contra un clásico que había, que era el equipo de los mismos colores. Los mismos colores, así se llamaba, con los mismos colores. Pero ¿qué pasaba? En un partido amistoso entre Bristol y un equipo de barrio que todavía no se había armado, se fractura el hermano de uno de nuestros compañeros, que fue mi compañero después, Walter Salvador. El hermano de él se fractura de tibia y peroné y como no lo atendieron bien, él fallece porque se le va una embolia por la tibia, no sé, bueno, él fallece. Entonces, en homenaje a él, el equipo que era el que no tenía nombre le puso con los mismos colores, pero era con los mismos colores que Bristol. Bristol era como el Bristol inglés, negro y blanco de rayas verticales. Y con los mismos colores le puso negro y blanco, negro con una franja blanca atravesada, que era con los mismos colores que Bristol. Y ese fue un clásico de toda la vida. Y yo debuto a los 15 años jugando la final con los mismos colores con Bristol y le ganamos 4-2 ese torneo. Pues el equipo se llamaba Con los Mismos Colores. Sí. Así se llama. Se llama. Ese Bristol era equipo de primera división y sigue siendo. ¿Existe actualmente ese equipo? Sí, claro, de primera división de amateur en el fútbol de Mercedes. Bristol, Peñarol. Amateur. Amateur. Bristol, Peñarol, Nacional, con los mismos colores, Racing, Sandú, todo ese equipo. Pero amateur, o sea, amateur. Pero juegan contra Nacional y Peñarol también amateurs, o sea, otra liga. Todos amateur todos amateur, y increíblemente, Roberto, todos tienen su cancha con su tribunita así estaban formados, y todos tenían su sede, diríamos, el club. La sede de Peñarol estaba en tal lugar, la de Bristol estaba en Florida y Rodó, la de con los mismos colores en Punto de la Arena. Entonces, todos tienen su club donde conviven los que son socios, porque tienen que pagar, son socios, ¿verdad? No, nosotros no pagábamos como jugadores. Pero Bristol nunca ha tenido equipo profesional de primera división. Ninguno. Hoy le pagan a algunos futbolistas, hoy ya da para pagar a algunos, pero no profesional. Los jugadores de Bristol, de todos los equipos de Mercedes o de todos los equipos de los departamentos, son 19 estados en Uruguay, ¿no? Departamentos se dice. Mercedes tiene 40.000 habitantes hoy, y Fraiventos tiene 40, y Salto tiene 80, y Paysandú tiene 75. De Salto son Cavani y Suárez, y ahí empiezan en el fútbol amateur, igual que nosotros. Ellos se van porque hay un visor. Por cada equipo del fútbol uruguayo profesional hay un visor. Y a mí me fue a ver a Bristol en ese partido don Héctor Escarone, el mago Escarone, fue campeón de 1924, 28 y del 30. Hermano de Roberto, que luego vino a dirigir a México. Que vino a dirigir a México en medio de contención, que jugaba en Peñarol, y él me debutó a mí en Nacional de Montevideo en el año 67. 67. ¿Con cuántos años estás, Héctor Hugo? A los 20, yo cumplí años en a los 20 con el Nacional. Nacional de primera, donde estaba Julio Montero Castillo, Ancheta, todo aquello que vinieron. Bueno, pues entonces muy pronto, tienes muy pocos años jugando allá en Uruguay cuando llegas al Toluca, si mal no recuerdo.
Sí, pero juego yo en Bristol, fuimos campeones hasta el 66, ganamos la final, 66, después de jugar la primer final contra los no colores, esta se la ganamos Independiente en el 66. Va don Héctor Escarone, me lleva a Nacional, y ahí fue cuando él me dijo, ¿de qué? Yo jugaba de 10, me dijo, ¿de qué jugás? De 10. Dijo, vas a ir a Nacional, porque él era el visor de Nacional. Era bajito, era un genio, era un genio. Jugó en el Barcelona de España él, el primero que fue a España. Y entonces me dijo, mira, en Nacional hay 3 volantes, 3 número 10. Está Curia, está Ollarvide y está Víctor Espárrago. Y puntero izquierdo solamente hay uno, que es Julio César Morales. Vas a competir con él. Claro. Dijo, si vos jugás ahí y tirás 10 centros, el centro delantero va a hacer 2 goles y el mejor jugador del campo vas a ser vos. Sí. Y me dijo, y te voy a decir algo, en el mundo hay 2 cosas que no existen, democracia y puntero izquierdo, me dijo. Sí. Entonces, ahí fui a... Y tú como zurdo natural, además, o sea, creo que te encontró ahí la posición, ¿no? Sí, me vino, yo me sentía, yo volaba, me gustaba porque además me imaginaba que veíamos a veces algunas grabaciones de Paco Gento, yo decía Gento, y en Uruguay había uno nacional antes que era Emilio Sapirain, y fue un extraordinario puntero izquierdo. Entonces era la característica de antes, Roberto, a vos en un momento te tocó jugar por fuera, decir, era encarar, buscar el desborde y sobre la marcha pegarle el centro. Claro, sí. Y con eso estabas del otro lado, ¿no? Así arranqué en Nacional de Montevideo. Después yo voy a préstamo al Club Defensor de Nacional, de ahí de Montevideo, ya en la capital. Vivíamos en la sede de Nacional, en unas instalaciones, que era una casa club. Defensor, ¿con Defensor te toca Ricardo de León o no? No, él estaba en Nacional y a mí me toca, en ese Defensor me toca con Alejandro Morales, pero sí me tocó con Walter Gasire, sí, con Abayubá Ibáñez, con el Loco Garito. Te lo digo porque muy cerca de esas fechas es campeón con Defensor Ricardo de León, ¿no? Como técnico. Claro, él es campeón en el principios de los 70. 70 y creo que fue en el 72 y después en el 76 cuando regresó, después de estar en México. Después de Toluca. Sí. Antes de llegar al Atlético Español, él venía de campeón. Bueno, ese equipo, Roberto te decía, estaba Luis Garito, Dagoberto Fonte, Abayubá Ibáñez, Juan Maldonado, que jugó en Zacatepec, un centro delantero de Zacatepec, sí, y jugaba yo. Ese era el equipo que teníamos en Defensor. Yo me regreso a Nacional en el 69. Fuimos campeones con Nacional. Ahí ya estaba el equipo base donde jugaba, que vinieron al Mundial del 70, Luis Ubiña, Montero Castillo, Ancheta, Juan Mujica, que vino al Atlético Español. Compañeros de Matosas, de Mazurkiewicz, de aquel equipazo. Mazurkiewicz, exactamente. Estaba Víctor Espárrago, estaba Luis Cubilla, Cascarilla Morales, Luis Actime, que era argentino, pero estaba en ese equipo. Bueno, Defensor Nacional, Defensor Nacional. ¿Y después ya en qué año llegas al club? No, de ahí me voy al Club Atlético Cerro. Y en el equipo de Cerro también fuimos prestados. Rubén Techera, que jugó con vos, el Pollo, ¿sí? Techera, que jugaba Juan Maldonado, también estaba conmigo, Carlitos Paz y Manicera, que era de Nacional, el Hugo Fernández también jugó, que dirigió Tigre, me parece, Hugo Fernández, sí, jugaba en Nacional y vino a Cerro con nosotros. Y de Cerro en el 70 yo me voy a Argentinos Juniors de Buenos Aires con Ángel Labruna. Ah, pasaste por el Argentinos Juniors. Seguro, ahí tuve de compañero a José Peckerman, él era juvenil. Yo cuando llegué a Argentino tenía 23 años
y Peckerman tendría 19, 20 años. Bueno, Héctor Hugo, ya para llegar a tu trayectoria como técnico, nada más en resumen, en primera división debutas en 67 profesionalmente y te retiras ¿qué año? Ya creo que con los Tigres juegas tu última campaña, ¿no? Me retiré en el 80, por los torneos. Y en Toluca hice casi 8 torneos largos. Sí, casi 8 con Toluca y 2 con los Tigres, más o menos. Y de inmediato debutas como director técnico, ¿no? Tu primer equipo es el Monterrey, aquel Monterrey de 81-82. Estuve casi un año en la Fuerza Básica de Monterrey y allá en noviembre del 81-82 de esa campaña, sí. Don Pedro del Hacha, la 10ª fecha, es cesado. Y el doctor Olvera y el licenciado Fernando Arredondo me dicen, bueno, yo creo que tú nos puedes ser útil acá y nos gustaría que fueras en forma interino el técnico, ¿no? Entonces ahí empiezas en el 81, Héctor Hugo, empiezas ahí como director técnico y sigues siéndolo en la actualidad, aunque con muchas interrupciones, obviamente. ¿Cuántos años has dirigido efectivamente en primera división desde ese 81? Bueno, yo dirigí Monterrey ese año, después me fui 2 años a Tampico Madero. Después tuve 2 años en el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la 2ª división, que yo como extranjero no podía dirigir, dirigía por fuera, pero tuve 2 años, ese equipo consiguió el ascenso en la temporada 86-87, después 88-89, 89-90 vengo al Cobra de Ciudad Juárez. Después 90, 91, 92 al equipo de Correcamino, ya de la primera división que habíamos ascendido. De Correcamino, ahí fíjate, ahí pasé como 2 años, 3 sin dirigir, que me acuerdo que decía del Correcamino del 92, 93, 91, 92. Pasé el 93, no dirigí. Y me acuerdo que Rafa Puente siempre me decía, esto es increíble, hiciste un campañón y hoy no tenés equipo. Bueno, sí. Ya vendrá, le decía yo, ya vendrá. Ahí me voy a Irapuato en el 94, de la categoría de ascenso, y del 94 termino con Irapuato y me voy al Real de España de Honduras. A mí me recomiendan al Real de España de Honduras Richardson Smith, que lo había dirigido yo en Correcamino, sí. Y Raúl Martínez Ambulán. Sí. Bueno, entonces me fui y tuve 4 años en Honduras, en el Real España. 4 años en el Real España. Sí, el Real España. 4 años, jugamos la final contra Olimpia, que perdimos la final en Tegucigalpa. Hicimos un partidazo, el equipo andaba muy bien también, se había salvado del descenso primero. Tu más reciente equipo, o sea, el último equipo que dirigiste en México en primera división, ¿cuál fue, Héctor Hugo? El que dirigí fue Los Tecos, en los 13 partidos últimos del Teco cuando el equipo se fue a la 2ª división. Ahí me tocó 13 fechas con 7 puntos de ventaja del inmediato superior, abajo nosotros, y bueno, no pudimos recuperar. Ahí terminé. Después fui a Zacatecas, pero eso de primera. A Zacatecas fui a asesoramiento y Potros del Aguaén ya segunda, de primera A, pero de primera en ese 2012. Actualmente, Héctor Hugo, ¿actualmente qué haces? Yo ahora, bueno, además de haber hecho el libro que me llegó todo este tiempo, he dado charlas, Roberto, acá, fui a Houston, Estás en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, tengo el programa de Face y yo me pensioné por el Seguro Social y bueno, y trato con eso, que es una manera de estar. Por ahora no tengo trabajo de equipo, deseo por supuesto estar, me encanta, no sé de qué, porque todo me gusta en la cancha, mientras esté en la cancha. De algo, sí. Dirigí el Indio, perdón, y yo voy de Toluca en el 2006 que nos fuimos al Mundial.
Sí. De ahí yo me voy a Tigre como director deportivo. Y sin terminar la permanencia, hablé con Enrique Borja, me invita a Indios en la temporada del 2008. 18 de agosto del 2008 llego aquí a Ciudad Juárez. Ahí dirijo a Indios los 2 torneos. Después me voy a Puebla en la 2011, primer torneo. De ahí me fui a Toluca en el 2011 y de Toluca recién fui a Tecos. Yo prácticamente he dirigido varios equipos con buen tiempo. Sí, con sus interrupciones, pero han sido muchos. Ahora, Héctor Hugo, todo esto lo comentas en términos generales en el libro que acabas de publicar, ¿no? Aprendiendo a ganar. Y bueno, aprender a ganar, sí. Sí, bueno, aprender a ganar. Ahí lo plasmé toda esa historia. Entre esa historia, Roberto, lo que yo busqué era dije cuando iba a empezar, bueno, ¿qué quiero hacer con el libro? ¿Qué quiero poner en el libro? Primero y fundamental dije, o transmití, que por sobre todas las cosas, a mí me gusta dirigir, que los jugadores sean gente que en primera instancia tengan orden, que tengan disciplina, estuvimos juntos como compañeros, y que ellos entendieran por medio del razonamiento, no por fuerza. Esto es así porque es así. Del convencimiento, o sea, que se empapen de lo que tú quieres transmitir, que comulguen con esas ideas. Claro, y que el futbolista, en un equipo de fútbol, hay 3 cosas por las cuales no lleva a cabo la tarea. Si no puede, si no entiende y si no quiere. Entonces yo, si no quiere, trato en lo posible de decirle, bueno, a ver, ¿por qué? No me ha tocado ninguno que me diga no quiere. Sí. Pero cuando dice, no entiendo, bueno, esa es mi tarea. Sí. Hacerle entender teóricamente, prácticamente, y dale hasta que él entienda. Y bien, y con buenos argumentos. El respeto de la persona, primero. Después el futbolista. Y segundo es, si no puede, estará lesionado. Pero si no puede físicamente, entrenarlo un poquito más, apretarlo un poquito más. Es esto lo que hay que hacer. Este recorrido te puede llevar a cabo. Sí, en este libro, Héctor Hugo, de Aprender a Ganar, pones mayor énfasis en eso, en tu tarea como director técnico, también hablas de tu carrera como futbolista desde tus inicios. Hablé de los futbolistas en mi inicio, de todo esto que hablamos, quiénes fueron mis entrenadores, qué aprendí de gente, de entrenadores como Alfredo Cecé Moreira, el Nacional, que había sido el director técnico de la selección brasilera del 66, que tenía a Manga, el arquero Manga, con nosotros de compañero. Él era un extraordinario, un hombre con una gran paciencia y una gran calidad del trabajo, de equipo, de táctico. Ángel Amadeo Labruna en Argentinos Juniors, extraordinario, con su sabiduría, con su forma de ver el fútbol, un crack, y una paciencia también. Él decía, armaba el equipo, entrábamos con una seguridad del campo de juego extraordinaria. Ahí yo fui asumiendo, y me acuerdo que la charlita se agarraba la corbatita así, decía a Sosa, Osvaldo Sosa, que para descanse, fue mi compañero, un volante extraordinario, fino, y decía, mira Chiche Sosa, le decía, Chiche, vos tirale un pelotacito al uruguayo que él va a terminar, decía él. Y con eso arrancábamos. Pero me acuerdo que jugamos un partido amistoso cuando recién llegué y jugamos contra Morón. Le ganamos amistoso 2-0 y yo hice los 2 goles. Salimos del vestuario entre tiempo y tiempo y se arrima y me dice, mira uruguayo, ¿viste la jugada del segundo gol? Sí. ¿Qué hiciste vos? Bueno, vino la pelota así y yo recepcioné como zurdo, con la parte externa así, la saqué y le pegué cruzado y hizo el gol. Me dijo, mira, ganas tiempo si cuando viene de la derecha la recibes con la parte interna de tu pie izquierdo, porque aquí no se te va a ir. La parte externa, si le haces así y se te va, perdiste. La parte interna siempre será fundamental.
y si viene del lado izquierdo recepciona con la parte interna del pie derecho para salir el recorrido hacia el otro lado. Sí. Bueno, con esas cosas uno va aprendiendo cosas y después el profesor José Ricardo de León en el punto de vista táctico, donde él también armaba espectacularmente bien los equipos, ¿no? Todo esto sí lo plasmas en este libro de Aprender a Ganar. Sí, sí, sí. ¿Cuándo se acaba de publicar? Lo acabas de presentar, no sé, poco. Sí, lo presenté el día 18, que fue el día de mi cumpleaños, 18 de febrero, y son 26 capítulos donde está eso, y hablo de todos los entrenadores de Uruguay, hablo de don Carlos Miló, hablo de Mirelli, que lo tuvimos nosotros, de todos los técnicos que yo tuve, de los que uno fue aprendiendo, y también, como digo, aprender a ganar, Roberto, aprender a ganar, también es una premisa para entender y descartar cosas que están muy acartonadas, de que también perdiendo o fracasando aprendes a ganar. Claro. O sea, no es que diga, no, aprender a ganar todo es fácil. No, vas a ir aprendiendo y vas aprendiendo sobre la marcha. Como aprendíamos como niños, cómo controlar la frustración, sí. Y si perdés, cómo resolverlo, ¿verdad? Héctor Hugo Eugui, ¿qué tiene el fútbol? ¿Qué ingredientes, qué encantos que le permiten provocar todo lo que provoca en México y en el mundo entero? Bueno, creo que primero una gran pasión, porque desde los inicios uno tiene que entender, Roberto, que para hacer algo tiene que haber pasión de lo que uno quiere hacer, el gusto. Yo quiero hacer esto. Y muchas veces encontramos a gente, a los grandes sabios también, que dicen, siempre hace más el que quiere que el que puede. Y entonces, cuando me tocó como futbolista, yo siempre decía que iba a ser futbolista. Yo hice en una etapa que no toqué, decía, mi mamá me dijo, bueno, si no iba a seguir carrera profesional, porque quería jugar al fútbol, me dijo, pero algo hay que hacer. Y yo hice teneduría de libro, que era el que llevaba el inventario, el menor y el mayor de los negocios, como si hoy fuera un contador. Y tenía una tía, Rosita Huillos, gramática, y mamá era Simoncelli, gramática, eran primas. Y mamá fue conmigo, yo me había recibido y le dijo a Rosita, Héctor terminó, dijo, a lo mejor te sirve para que te lleve las cosas de la farmacia, una farmacia Fernández Genolet que existe todavía en Mercedes, impecable de esa. Aquella famosa botica que tenían todo, pero de farmacia. Y me acuerdo que le dije, mamá, pero yo no voy a ir a trabajar con tía Rosita, yo me voy a ir a jugar al fútbol a Montevideo. Casi se murió mi mamá. Entonces, bueno, salió lo del fútbol y bueno, ¿y qué viene acá? Que año con año, Roberto, o creo que en épocas de fútbol, que me tocó aquella de los años finales del 60, en el 70, en los 80, en los 90, y donde estoy, el fútbol siempre te va a ir despertando sorpresas, te va sorprendiendo de muchas cosas, siempre hay adelantos, a lo mejor no son tantos como uno quisiera, las cosas van cambiando, van modificando, el futbolista ha ido creciendo como profesional. Vos y yo tuvimos compañeros que decíamos, bueno, es increíble que puedan responder en un campo de juegos y hacen esto, o lo vimos como entrenador. Pero sí hay, y también una cosa muy importante, el futbolista es una buena persona, se forma, y lo sabemos, Roberto, que hasta los 7 años
Nosotros nacemos con el temperamento, eso no hay vuelta, ese es nuestro temperamento. Modificará un poquito alguna cosa. El carácter lo vamos a ir moldeando como lo moldeamos cuando tenemos los amigos, el compañero. Uno como futbolista está en la juvenil y dice, aquel juega bien al fútbol, y vos te querías juntar con él. O decir, no, aquel no juega. Uno se va dando cuenta. Este va a ser muy complicado, este es difícil. Y a medida como profesional es exactamente lo mismo. Entonces, el futbolista es buena persona. Es un buen hombre. Héctor Hugo, ¿el futbolista es buena persona o no estaría mejor decir el fútbol, la práctica del fútbol te ayuda a ser mejor persona? Es correcto, es correcto. El fútbol es justamente el que te forma y te educa y te hace que los compañeros que nosotros teníamos, que lo aprendí también, que eran los que te daban los consejos. Yo fui a Nacional de Montevideo con grandes figuras y yo los trataba de usted y ellos me decían, pero Canario, le dicen a los del interior, pero Canario, si vos sos compañero nuestro, Emilio Cococho Álvarez, un gigante, defensa central, zurdo, figura de Nacional y del fútbol uruguayo, y yo me parecía, lo veía como algo inmenso. Sí. Entonces ellos nos enseñaban a nosotros. Sí. Te decían, está equivocado, ojo, está equivocado. Claro, nosotros vamos encontrando en el fútbol una forma de vivir que es fundamental, que te hace sentir muy bien también. Sí, te fomenta ciertos valores. En ese caso, aprendías a respetar a tus mayores, o por lo menos mayores en la jerarquía futbolística, ¿no? Los tratabas con respeto porque respetabas la trayectoria que habían tenido. Es otro de los valores que te inculca el fútbol. De acuerdo, porque nosotros siempre decimos, Roberto, que lógicamente que los valores los aprendes en la casa. Sí. Los valores los aprendes en la casa. Lo dicen los papás, muchos papás hoy, dicen, no, es que la maestra le tiene que decir y la maestra es la responsable. No, la maestra es responsable de geografía, historia, matemática, no de los valores. Los valores son en la casa. Pero cuando no se traen, el fútbol, si no es la maestra, el fútbol es el que te lo implanta. Sí. Y te dice, por lo menos a eso que decías vos ahora, el respeto. Aquí es respeto. No, te inculca muchos valores, o sea, la importancia del trabajo, de la disciplina, del sacrificio, del trabajo en grupo, la solidaridad, porque tú solo no vas a conseguir nada, la labor de equipo, vivir con los triunfos y las derrotas, lo que mencionabas hace rato, ¿no? El aprender a manejar las frustraciones, adquirir la necesaria estabilidad emocional para no elevarte a las nubes cuando eres la figura del partido, ni hundirte en el abismo cuando fuiste el culpable de la derrota. Correcto. Si vos te acordás en la época nuestra que nos tocó vivir en algún momento, era lo que era para todos, porque no podíamos salirnos de ahí porque lo teníamos más arraigado. Yo no estoy diciendo que ahora no lo tengan. Ahora a lo mejor ellos han aprendido más cosas que las que yo aprendí. Por decir, perdíamos un partido y yo no quería salir, ni a comer un asado quería salir. Y con el tiempo vas encontrando gente que sabe, gente psicólogo, terapeuta, gente que puedes hablar o gente que tiene esa paciencia y que te la va inculcando así, no, espérate un poquito. Pero si no te ensalces cuando te van las cosas bien, pero tampoco te deprimas y te mates porque las cosas están mal. Vas encontrando ese equilibrio necesario para que a medida que pasen los años como futbolista, lo vivimos todo, cada año y cada torneo somos un ser humano diferente, mejor que el del año anterior, ¿no? O sea, todo lo que tú aprendiste en el fútbol, lo que viviste primero como jugador, después como director técnico, me imagino que lo aplicas cotidianamente en lo que hagas dentro y fuera del fútbol. O sea, ahí aprendiste cosas que vas incorporando a tu propia manera de ser, a tu propia manera de decidir, de percibir las cosas. Sí, Roberto. Sí, yo de eso en el libro creo que lo pongo, creo que digo que me jacto de eso, que yo a lo mejor voy contra la corriente en algunas situaciones, porque a veces hay confusión, Roberto. Se confunden a lo mejor la gente, y hablo de directivos también de fútbol. ¿Qué es el tema?
que el directivo siente que es la única que sirve en un momento dado si no gana. Vos escuchás, se ve que le hizo bien la llamada de atención que Tuca le hizo al plantel, que le dijo. Capaz que Tuca no dijo nada, dijo lo que tenía que corresponder en buen trato y buen ser humano. No, el gesto de lo que grita y lo que dice a lo mejor no es, a lo mejor. Entonces yo digo, ¿por qué tiene que uno tener que hacer las cosas que no son conducentes? Cuando uno entra a un vestuario como director técnico, Roberto, que dicen los árbitros que tenemos 15 minutos, no son 15 minutos, porque mientras llegás al vestuario ya se pasaron 5. Son 6. Mientras te refrescaste y todo, te quedan 5 minutos. Y 5 minutos para decir las cosas puntuales, porque hay entrenadores que te dicen, lo que pasa es que no estamos corriendo. Sí. Y vos estás corriendo y vos decís, hey, pero ¿cómo si yo estoy corriendo? Y entras en una discusión, él no te la acepta y se acabó la charla y no dijimos nada. Entonces, o el otro que no tiene el carácter para decirle, hey, yo estoy corriendo, va a la cancha y va entrando y dice, ¿qué me dice a mí? Yo estoy corriendo y a mí no me dice nada. No puede entrar entre tiempo y tiempo en 3, 4 minutos que puntualmente no sea general, que sea puntual. Fulano, movete un poquito, parate acá. No salgas tan rápido. Aquí tenemos que pelear arriba la pelota. Aquí no podemos hacer. Ya, y entramos a la cancha, no hay otra. Entonces, yo y mucha gente cree que el hacer y actuar de esa manera es porque a lo mejor eres blando. Siempre hablan de eso. Y mi padre me enseñó, de a caballo, hombre de caballo, decía, una cosa es mano dura y otra cosa es mano firme. Dura cuando yo agarro un animal y lo golpeo y lo maltrato. Yo no estoy enseñándole nada al animal, porque vas a subir a un caballo de esta manera y vas a dar el caballo y levantas la mano para saludar a alguien y el caballo va a reparar y te va a tirar. Cuando el caballo aprendió que es a la derecha o a la izquierda o la rienda para atrás o amarrar con el cuerpo y salir al galope, el caballo dice, puede montar a un niño de 4 años igual, no va a tirar a nadie. Y es un animal, y es un animal. Entonces, no hay que confundir mano dura con mano firme. No puedes ser blando, mano firme, no. Esto es así. Ese es un tema que tiene que estar claro para la conducción de gente que tiene diferentes formas de pensar, de ver el fútbol o de ver todas las cosas dentro de un campo de juego. Ahora hablábamos, Héctor Hugo, mencionabas la pasión que envuelve al fútbol, ¿no? Que es uno de los ingredientes que lo hacen distinto. O sea, es más apasionado el mundo del fútbol o más apasionante para quienes lo siguen que lo que sucede en otros ámbitos. Pero ¿por qué se da eso en el fútbol y no se da con otro deporte? ¿Por qué el fútbol genera pasión a niveles que no generan el béisbol o el fútbol americano o el básquetbol o el deporte que tú me digas? Sí, esa es una excelente pregunta que tiene que tener una respuesta que uno la busca permanentemente. Yo creo que el fútbol es un deporte que le permite acceso a muchísima gente. No necesita para jugar nada más de una piedrita, una cosita, y todos dicen que juegan al fútbol. Sí. Y los medios de comunicación, hay momentos que también transmiten cosas que se le hace muy fácil después repetirla. Está imbuido en eso, en ese deporte, donde también creo, Roberto, que tiene, no creo, es una verdad, el fútbol despierta pasión a nivel en el mundo, como otros deportes. No puede ser que el béisbol es en Estados Unidos, en México que también, en la zona centroamericana, sí, o en Japón el día de hoy, o el básquet también, por decir, en Uruguay a mí me gustaba el ciclismo, que era lo que veía, o el box que se hacía, y después el básquet, nosotros no teníamos cancha de básquet, se empezaron a implementar después en los equipos. El fútbol despierta una forma y una pasión que nadie se la puede quitar de encima. A mí me encantaría, como decía Eduardo Galeano, que iba a ver un partido de fútbol, él era hincha de Nacional,
hasta que dejó de ser de Nacional, que dijo, no dejó de ser hincha del Nacional, dejó de hincha del fútbol, que dijo, hoy están todos condicionados que solamente hay que ganar, y no se puede ser así. Entonces le decían, bueno, ¿y usted qué dice de Maradona y Messi? Dice, bueno, primero no entiendo por qué todo el mundo tiene que empezar a comparar. Hay que comparar a fulano con mengano, primero. Segundo, Maradona tenía la pelota atada al pie y Messi la tiene adentro del pie. Dice, ya es diferente. Entonces, él iba al estadio y veía un partido. Y un día hace una anécdota. Había uno blanco que jugaba en el estadio, el Nacional, y en la parte del talud, donde la gente no tiene asiento, está parada atrás de una portería, y ese pagaba 10 pesos, ahí iba la gente, él decía que sabía de fútbol. Entonces miraban cómo venía el ataque y cuándo defendía un equipo. Y había un blanco, centro delantero Nacional, que sabía poco de fútbol, pero era fuertísimo. Y le decían el caballo blanco. Entonces dice que un día estaba en el estadio y cuando va a patear Blanco, uno de la tribuna grita, con la cerradura no, porque era un caballo. Y entonces la nota, cómo salían esas cosas de la cancha. Ese jugador, ya el que estaba ahí, como lo había estipulado, ya quedaba etiquetado que ese no podía jugar. Entonces, la pasión grande del fútbol me parece que es los accesos que hay para que cualquiera pueda opinar o decir, me gustaría, a lo mejor ahora yo por los años debe ser, como si estoy dirigiendo el fútbol hoy también te va a obligar a otras cosas, a mí me gustaría que el fútbol hoy tuviera dentro del ser humano la ilusión de ir a un partido de fútbol y terminar festejando de un equipo que ganó, no que sea el de uno. Sí. Oye, pero si vos le vas a los Bravos, sí, pero a mí me gustó lo que hizo el otro equipo, yo voy feliz por lo que hizo el otro equipo, ¿no? Sí, disfrutar del juego por sí mismo, ¿no? Disfrutar del fútbol por sí mismo, independientemente de la camiseta que traigas puesta. Es correcto. Yo creo que esa es la diferencia del fútbol con el resto y que también hoy, Roberto, en el manejo de todo, la familia, los papás en diferentes lugares, en Chiapas, que yo fui a dar una charla en la selva, y bueno, el papá está deseando que su hijo sea futbolista y le vaya bien para ver si salva su vida. Y no va por ahí. Hay mucha familia atrás de todo esto y piensan que ese podía ser una situación y muchos futbolistas, Roberto y lo sabe, al final se terminan quedando en el camino y en una historia maravillosa como futbolista y a veces sin condiciones económicas porque lo primero que hicieron fue tratar de ayudar a la familia y darle a la familia y cuando termina el fútbol dice, bueno, ¿y yo qué tengo? Si yo al final ni a mi propia familia terminé defendiendo en el buen sentido del respaldo como parte de esa familia, ¿no? Sí, y coincido contigo, el fútbol en gran parte genera todo esto por la sencillez para entenderle, porque cualquiera lo jugó, porque ves 3 o 4 partidos y sientes que ya eres experto en la materia, ¿no? Correcto, por eso a mí también se me ha ocurrido, lo digo muchas veces, lo hablaba con don Mario Rubio y le decía, ahora hay un poquito más, eran 13 reglas, ahora había 4 reglas más, 4, 17 y algunas que van acumulando. Y hoy yo diría, al VAR le diría que el fútbol tiene que seguir teniendo una sola regla como la tuvo siempre. Entonces me dicen, ¿pero cómo una sola regla? Son 13. Sí, porque la única regla que había era la verdad del árbitro. El árbitro decidía, es así. El VAR ayuda, pero creo que todavía tiene para implementar cosas donde tenga que darle. Ese es mi pensamiento. Que tenga que darle, que el árbitro hay un momento que diga, no. Sí, te escuché, me puedes decir cosas, pero yo vi así.
Sí, bueno, así sigue siendo en realidad. El VAR lo asesora, pero es el árbitro hasta el momento es el que toma la última decisión, ¿no? Héctor Hugo, ¿qué tan diferente se vive el fútbol desde la banca como director técnico a como lo viviste en su momento en la cancha como jugador? Bueno, Roberto, el jugar para uno era la responsabilidad de lo que tenía que hacer, de las tareas encomendadas, de entrenar, de cuidarse, de dormir temprano, de la alimentación y de todo lo que uno puede tener, además de ser, yo siempre pienso también, ser gentil y respetuoso con el aficionado, con los niños, con los que te piden autógrafos. Hay que estar, ni hablar, porque es parte. Porque a veces iniciamos como futbolistas profesionales y vemos que los compañeros están siendo entrevistados y nosotros queremos que nos entrevisten. Y resulta que no, hasta que nos toca. Y sí. Resulta que después que nos toca, sí. Después ya nos escondemos porque no queremos que nos entrevisten. Sí. Entonces, eso no se puede perder. O no quieres dar autógrafos cuando de niño soñabas con que algún día alguien te pidiera un autógrafo. Es así, es así. Es así como y antes te digan, bueno, no podemos generalizar. Hay gente que vemos de eso y lo hace, hay gente que lo hace. Hoy, los menos lo hacen. Y la otra, Roberto, que ya como entrenador es una responsabilidad mayor. Yo siempre pienso, con un poquito más o un poquito menos, todos los entrenadores tenemos capacidad de dirigir, repito, cada quien con su manera de matar las pulgas. Me gusta de esta manera, me gusta de esto, me gusta de lo otro. Pero el fútbol, como técnico, el entorno es el más complicado. Uno tiene que aprender a manejar mucho más el entorno de cada uno de los futbolistas y su cabeza que toda la otra aplicación táctica que la práctica te lleva a la profesión y se hace más entendible. Pero esos entornos que vemos todos los días y que fulano dijo y el otro va y levantó ámpula con un detalle, con una cosa, uno como entrenador tiene que ver muchas cosas que a lo mejor no es solo desde el punto de vista táctico. Sí, o sea, el futbolista puede limitarse o debe limitarse a, en la cancha, hacer lo que sabe hacer y hacerlo lo mejor posible. En el caso del director técnico, está obligado a abarcar mucho más cosas. Muchísimo. Y lo que tenés que decir a la prensa, y lo que tenés que responder, y que no tenés que ocultar, pero sí también la prensa respeta, yo siempre mi respeto para la prensa y creo que ellos también a mí me respetaron, siempre he estado agradecido, y si alguien se equivocaba yo no decía nada más que lo correcto, o desviaba alguna atención, porque hay cosas que como técnico también no podés decir todo en la prensa cuando tenés algo que a un jugador le tengas que decir personalmente, y no estoy hablando ni ofuscado ni molesto, personalmente, para que entiendan las cosas como son si salgo de un partido. Yo me pregunto, ¿y por qué sale enojado un jugador de un partido? Y el que está mirando el partido dice, se fue enojado, él se fue enojado. ¿Y por qué se tiene que ir enojado? Si el entrenador tiene el derecho de llevar a cabo a llevar a cabo la tarea. Hoy creo que hasta más agradable es y no tendría que sentirse tan mal un futbolista. Hoy hay 5 cambios. Sí. Y hay veces que algunos salen enojados, pero a ver, si ya llevas 70 minutos y yo tengo que modificar esto y quiero poner los 5, yo pongo los 5 porque son de mi plantel y voy a buscar lo mejor para dar vuelta un resultado. Yo creo que ahí el jugador, no todo, repito, no hay que generalizar, pero ha ido modificando y se va entendiendo. Los 5 cambios han propiciado ahora que cada día el jugador se vaya haciendo, tal vez no sea la palabra exacta, pero más humano con el que va a entrar. Porque si va a entrar y lo ve que está enojado, el que va a entrar dice, wow, está enojado. Y ya le encarga. Sí, pero claro, eso lo aprendes ahora como técnico, lo has aprendido. Pero tú de jugador tampoco salías contento si te sacaban de la cancha. Por supuesto. Pero ¿qué pasaba, Roberto?
también se ratificaba. Los propios entrenadores muchas veces decían, está bien, me sentiría mal si no se enojan. Si Sí. está bien, se enojan. Quieren jugar, claro, sí. Claro, pero no necesariamente tiene que ser un enojo que tenga que transmitirlo ahí. El jugador tiene que tener, que el entrenador tiene que dar esa oportunidad, que vos como jugador venga y me diga, ¿me permite? Sí. Los otros días me sacó. Yo siento que yo estaba jugando bien, o ¿en qué cree usted que yo me equivoqué? Sí. Ah, bueno, y yo te puedo explicar y nos vamos a entender y va a ser una mejor comunicación entre los dos y entre todos, ¿no? O sea, decirle siempre al jugador, como técnico, decirle por qué juegas o por qué no juegas, por qué te meto, por qué no te meto, por qué te saqué, para que entiendas y mejores en la línea en la que yo pretendo como director técnico, ¿no? Claro, porque antes que era, decían, el mismo técnico a veces declaraba, no estoy diciendo, ¿y por qué no me preguntás cuando yo te pongo? No, pero eso no Sí. va. Yo creo que él tiene que saber por qué sí juega y por qué no juega. Yo creo que es así, es así. Ahora, sigue, me imagino, Héctor Hugo, sin haber comparación entre la satisfacción que te produjo como jugador meter un golazo que significó el triunfo de tu equipo en un partido importante a un encuentro que ganas como director técnico de similar importancia. ¿Se puede comparar la satisfacción que se siente? Yo no creo. Voy a decir porque el jugador adentro del campo, que está descargando toda la adrenalina, todo lo que tiene, hacer un gol. No, es que hacer un gol es algo que ¿cuántos quisieran hacer un gol? ¿Cuántos quisieran que son hinchas y que les gusta y te ha tocado, que entran a una cancha, a un estadio y dicen, esto es una cancha de fútbol, qué linda la cancha de fútbol, el pasto parece más lindo, ven, porque nunca han pisado. Hacer un gol y festejar un gol y un triunfo como futbolista es diferente. Lo vivimos con alegría, con intención y lo gritas y festejas. Pero ¿sabes qué? Hay veces que te tenés que morder, porque al ratito te dieron vuelta el marcador y te hicieron 2 goles y para qué festejaste el gol que hiciste. Sí. Entonces te tenés que reprimir, decir, bueno, voy a disfrutar cuando termine, me voy tranquilo y lo voy a disfrutar tranquilo. La del futbolista es incomparable. Sí, un gol que metiste y que fue importante, no solo como logro individual, que es el logro pleno, sino que además sirvió para que el equipo ganara. O sea, no solo es lo que yo conseguí, sino lo que ayudé a que mi equipo consiguiera. Eso es. Tenés la responsabilidad está ahí, la tenés ahí, porque vos decís, yo tengo que hacer un gol, uno entra y dice, hoy tengo que hacer un gol, hay que hacer un gol. Pero si no lo pasa, estás diciendo, ojalá y ponga un pase para gol, ojalá y ponga un pase para gol. Entonces, de las dos maneras estás cumpliendo, y a lo mejor no es un pase para gol, pero es una pelota que sacaste de adentro, casi del arco, era una jugada que no tenía nada que ver, pero si llegaste, salvaste y dejaste de ver un fútbol bárbaro para tu equipo, ¿no? No, y pudiste jugar un gran partido sin anotar gol, sin dar pase para gol, pero todo lo demás lo hiciste bien y tuvo una repercusión positiva en el desempeño de tu equipo, ¿no? Claro, porque vos en la banca, Roberto, estás solo, porque si ganan los jugadores, y si pierden, pierde el entrenador. Y el jugador dentro del campo de juego sabe en su cabecita que cuando ganan todo. Y cuando pierden todo. Ahí ellos solitos saben. La gente a lo mejor piensa diferente. Pero el jugador sabe adentro de lo que significa jugar como equipo. El compañero mío es mi compañero. Lo defiendo porque no hay otra. Lo tengo que defender. Es mi compañero. Estamos todos por lo mismo. El técnico también. Pero el técnico lo analiza y lo asume como una situación que ahí está. Hasta que no termina el partido, el jugador vibra en cada instante que tiene la pelota, para un gol, para un pase para gol, para defender, para ganar de cabeza, para un tiro de esquina y no equivocarse.
un tema muy importante en los tiempos recientes en nuestro fútbol, Héctor Hugo, y quiero planteártelo. Tú que has tenido mucha experiencia como director técnico en Primera División, pero también como técnico en la división de ascenso. ¿Qué piensas de esta abolición del ascenso y descenso? ¿Qué repercusión ha tenido? ¿Qué repercusión tendrá? ¿Qué te pareció esa medida? El descenso es una parte integral, para mí, del fútbol y le hace crear a los futbolistas y a los directores técnicos una gran concientización y una gran responsabilidad de lo que se está jugando en un partido de fútbol, en un torneo real del fútbol que representamos, en este caso de México. Sí, si no aspiras al título, al gran premio que es el título, por lo menos que le tengas miedo al gran castigo que sería descender. Y por otro lado, el que asciende, pues que tenga ese estímulo, ¿no? Para establecer la debida competencia. ¿Por qué no hacer? Porque eso estimula, y eso es cierto, y eso sí en las grandes ligas, que haya el descenso, pero que a lo mejor haya descenso y ascenso para 3 equipos. Porque puede haber uno que dice, se fue el Lobo Guap. Y el Lobo Guap sabe que si el año que viene pelea, tiene chance porque son 3 para ascender. Claro, en el fútbol uruguayo, Roberto, son 14 equipos o 12 equipos en la primera división que se juegan 10 en Montevideo, que son de la capital, 10 en 1,5 millones de habitantes, y uno que es Cerro Largo y el otro en Plaza Colonia, de 2 diferentes departamentos. Uno para el lado de Brasil, Rivera, y el otro en el litoral para el lado de Argentina. Entonces, juegan, y hay descenso, y suben 3 y bajan 3. Y bueno, si a uno le toca subir, ¿cuántas veces bajaba en los Osasuna y subía en los Osasuna? Sí. Pero es vida para la gente que va a una tribuna, como decís vos, esa descarga de emoción que diga, este año vamos a ascender, de méritos propios. Claro, ya hay un interés en la parte alta de la tabla y también en la parte baja, ese mecanismo que en España notoriamente funciona muy bien. Es correcto, ese es el porqué tendría que a lo mejor buscarle la vuelta, porque si solamente lo vas a defender económicamente, y bueno, el que puede sí, y a lo mejor hay uno que mañana descendió porque terminó último y no le alcanza, y ya no va a volver a ascender, porque a lo mejor va a un lugar donde las condiciones de las instalaciones que tiene no le permiten ascender y que no tenga derecho a ascender porque no tiene las instalaciones apropiadas para estar otra vez en el circuito de primera división. ¿Dónde quedó aquella ilusión y aquellos sueños de tantos años, Roberto, de muchos equipos que han estado en la primera división? Así es. Héctor Hugo Ehugui, me dio mucho gusto platicar contigo, como siempre. Un placer, un privilegio hablar contigo de fútbol, seguir alimentando esta amistad de tantos años. Gracias, Roberto. Para mí también es un gusto. Lo sabes perfectamente bien. Eres un gran amigo, eres una gran persona y no tengo ningún empacho de decirlo porque nos sentimos bien y nosotros hemos elegido, cuando uno elige, ni modo que se equivoque en la elección. Pero hablar de fútbol que nos apasiona y hablar de otras cosas también, pero es hermoso el fútbol y le debemos dar gracias al fútbol de que podemos hacer un libro y podemos hablar del mismo y podemos ver de otros lugares y viajar, cosa que yo me imaginé ir algún día a algún lugar. Y si no hubiera sido por el fútbol, como jugador que me tocó ir a Europa con Nacional y con Tigre, que nos tocó, o ir a los mundiales, jamás habría dinero para poder hacer lo que yo conocí en otras partes del mundo, ¿no? Nada más el fútbol pudo habernos dado tantas cosas. Te lo agradezco, Héctor Hugo, y te mando un abrazo. Gracias, Roberto. Un abrazo grande. Gracias por siempre.